Hola, yo soy Claudia Chauca, tengo 28 años y el video que estoy haciendo es para contar mi experiencia con el COVID y el hospital. Yo me contagié del COVID aproximadamente para quincena de enero. Como el 19 de enero yo empiezo a sentir, días antes había sentido síntomas, dolor de cabeza y dolor de cuerpo, pero como yo paro en moto, yo pensé que era una gripe, un resfrío en la moto por el frío, porque esos días estuve manejando con manga corta. Pero resulta de que un allegado a la familia que tuvo contacto con nosotros dio positivo al COVID. Entonces, el día que él dio positivo a COVID, nosotros alerta, ¿no? Porque habíamos tenido contacto con él. Y al día siguiente de enterarnos eso, mi papá y yo amanecimos con dolor de cabeza y con picazón en la garganta, un malestar en la garganta. Entonces, como el COVID no es nada de juego ni nada que decir, ya pasará. Entonces era un hecho de que teníamos el COVID. Fuimos a emergencias del hospital Angamos. Yo llegué, mi saturación estaba bien. Mi papá llegó, su saturación también estaba bien. A mi papá lo atendieron porque él tiene diabetes y es una persona mayor, ¿no? Lo atendieron. Yo llegué, le dije mis síntomas porque ya en ese momento ya me dolía mucho la cabeza, el oído y el corazón. Entonces en el triaje yo le hago saber mis síntomas y la señorita me dice de que no era emergencia, que me tenía que ir al policlínico que me correspondería, que sería el de Próceres, porque yo viví en Surco, pero ahora vivo en Surquillo, por eso me fui al de Angamos, ¿no? Entonces, pero como le dije que me dolía el corazón, me mandó a sacar un electrocardiograma. Fui, me lo sacaron, volví con ella y me dijo que estaba un poco elevada mi ritmo cardíaco. Entonces me midió la presión y me dijo que la presión se me había subido un poco. Entonces, como ella me había dicho que me iba a regresar para Próceres, yo le dije que al menos me dé algo para calmar el dolor de cabeza y el oído porque me dolía mucho. Entonces ella me dijo, yo no te había escuchado que te dolía el oído. Entonces ya, solo así hizo que me quedara y me atendieran ahí. Me atendieron, me dieron medicina, me pusieron una inyección, no recuerdo qué medicamentos, pero entre ellos también estaba ivermectina por 2 días, acitromicina por 5 días, no recuerdo qué otra pastilla que se tomaba cada 12 horas, y me dieron un jarabe que tomara cada 8 horas. El tratamiento duraba 5 días. Yo tomé el tratamiento los 5 días así, al pie de la letra, porque sabíamos que no era un juego. A mi papá también le dieron la misma medicina, solo que le dieron ivermectina por 5 días. Cuando terminé el tratamiento, yo empecé ya a tener dificultad respiratoria. Entonces dije a mi hermana que le pidiera a una de nuestras tías que nos prestara un balón de oxígeno pequeño que ya tenía, porque ya el año pasado hemos tenido 2 tíos por COVID y hemos correteado por oxígeno, ¿no? Lastimosamente los 2 fallecieron. Bueno, es otra historia. Entonces como que había ahí un balón. Entonces subieron, llenaron el balón de oxígeno, me lo conectaron, pero ya me lo conectaron en la noche. Eran de 8 de la noche, 9, no recuerdo. Y eso me estabilizó. Entonces, una prima mía que también el año pasado le dio el COVID, ¿no? Entonces ella más o menos nos orientó. Y la orientó a mi hermana para que me nebulizara. Entonces mi hermana hizo eso. Entonces yo respiraba, ¿no? Y bueno, eso me ayudó bastante.
Yo con eso me estabilicé. Y entonces mi mamá me dijo, vamos al hospital porque ya actualmente corretear por oxígeno es imposible. Te tienes que amanecer 3 días para que te den 5 litros de oxígeno. Es algo que, o sea, si yo me quedaba en casa yo me moría. Entonces le dije, sí mamá, vamos, porque ya nosotros nos habíamos mentalizado de que si uno caía ya algo fuerte de frente al hospital, ya nosotros teníamos eso claro. Entonces ese mismo día en la noche fui otra vez al hospital de Angamos. Yo llego y de frente me dicen, aquí no hay oxígeno. Ni siquiera yo le dije, al menos dame un poco para estabilizarme, porque yo vivo en un cuarto piso. El bajar de mi casa me cansó mucho. Incluso aún me agito un poco, pues son secuelas que ya irán desapareciendo, ¿no? Entonces yo le digo, no, que me dio oxígeno un poco. No me hicieron nada, me midieron la saturación, yo estaba en 93. No es tan bajo, pero yo estaba muy agitada. Lo que yo tengo entendido es que las respiraciones son de 60 a 100 por minuto, pero yo estaba mucho más. Yo estaba, o sea, yo hablaba y estaba así, no podía, estaba muy agitada. Entonces me dijeron, no, tienes que mandarla a Rebariati. Francamente, yo tenía miedo. Uno de mis tíos que falleció el año pasado falleció en el Rebariati. No, yo no sabía cómo era el trato ahí, la verdad. Tenía mucho miedo de ir al hospital. Yo le tenía mucho miedo. A los hospitales grandes yo le tenía mucho miedo. Entonces, como ahí no me podían atender, nos fuimos al Casimiro Ulloa, que también está cerca. Me dijeron lo mismo, me midieron la saturación, estaba en 93, y que ellos no podían atenderme porque ellos ya no tenían oxígeno y tampoco había cama. Me dijeron, no, tienes que ir a un hospital, ¿no? Y ya pues lo pensamos con mi familia y ese mismo rato nos fuimos al hospital Rebariati. Entramos por emergencia COVID. En la misma puerta de emergencia COVID te miden la saturación, temperatura. Entré con mi mamá, le pidieron mis datos a mi mamá y 2 números telefónicos para que ellos se comunicaran. Y me quedé. A mi mamá le dijeron que no, que se vaya porque, bueno, en realidad le dijeron, espera afuera señora. Entonces mi mamá entendió y yo también, de que yo entraba, me estabilizaban y me iba, ¿no? Pero no. Entonces yo entro y habían 2 colas de personas, cada uno en su silla de ruedas, sin oxígeno hasta el momento. No sé, había otro grupo de personas más adelante que sí tenían su balón de oxígeno, pero habíamos como 10 o 12 personas que no teníamos. Mi mamá me cuenta que se quedó hasta las 5 de la mañana fuera del hospital con mi papá y mi hermana, obviamente en el carro, por suerte, ¿no? Esperando noticias. Mi mamá se levanta, se va a la puerta y le dice, necesito saber cómo está mi hija. Y ahí recién ahí le dicen que se vaya a su casa porque después de 24 horas recién nos dan un informe y ahí nos dice si se va a quedar hospitalizado, de repente solo estabilizarla, ¿no? Bueno, ya se fueron. Yo en emergencias pasaron como 4 horas y yo me dormía por ratitos, o sea, en la silla de ruedas, todos estábamos en la silla de ruedas, yo me dormía por ratitos y me despertaba porque en la silla de ruedas es incómodo, ¿no? En la silla de ruedas que me tocó a mí, la verdad, estaba un poco viejita, está muy incómoda. Bueno, llega una señorita, técnica, enfermera, no sabría decirlo, y empieza a medir la saturación a todos. Yo estaba en 92, 93. Y empieza a ordenar a cada silla de ruedas y le pone un balón de oxígeno y los conecta. Entonces yo veo cuando me llega mi turno, a mí me hace un costado y sigue a los de atrás poniendo en silla de ruedas y su balón de oxígeno. Cuando ella termina, yo asumí de que de repente me dejaba un costado porque era la más joven y las demás personas eran mayores. O sea, había desde, no sé, personas de 40, 50, 70, 80 años, o sea, había de todas edades, ¿no?
Entonces cuando yo veo que ella ya termina y ya no había nadie más, yo le digo, señorita, falto yo mi oxígeno. Y la señorita me indica que yo no necesitaba oxígeno porque ya estaba saturando 93, que solo le estaban poniendo a los que saturaban menos de 90. Entonces, bueno, yo dije, bueno, ok. Pasan como 3-4 horas y vuelven a medirme la saturación. Y yo seguía en 92, 93, 92, 93. Y era otra señorita la que estaba midiendo la saturación. Entonces le digo, señorita, si no me van a hacer nada, entonces ¿qué hago acá? Mejor me voy a mi casa. En mi casa al menos estoy recostada, tenía un poco de oxígeno todavía acá. Y bueno, iba a tomar bebidas calientes, no sé, qué sé yo. Y me dijeron, sí, puedes pedir tu alta voluntaria, pero ya será mañana que llegue el doctor, porque un doctor tiene que realizar el alta. Y dije, bueno. Eran como las 9, 8:30 de la mañana, 9. Y llega el doctor. Entonces lo primero que yo le dije al doctor es, doctor, quiero mi alta voluntaria porque no me están haciendo nada. Dice que mi saturación está bien. Para eso yo tenía mis uñas acrílicas que me la había hecho como que 5 días antes. Entonces el doctor me dice, recién el doctor me explica que la saturación con las uñas así acrílicas no me iba a dar resultado. Entonces yo en mi desesperación me las he arrancado así con los dientes, con las manos me arranqué las uñas, las 10. Entonces le digo al doctor, me vuelve a medir y la saturación seguía igual. Bueno, no importa. Entonces el doctor me dice que no nos podemos guiar tan solo de esto, que me iba a sacar una tomografía y análisis. Entonces yo le dije, ok, o sea, yo soy consciente de que una tomografía en la calle cuesta muy caro y dinero no había. Ya, o sea, ya habíamos gastado porque muy aparte de la medicina que nos daba el seguro, nosotros habíamos complementado, ya nadie estaba trabajando en casa. Entonces, bueno, me dijeron, entonces voy a sacar la tomografía y tú vas a sacar el análisis. Y ya depende de eso, ya tú decides si te vas o te quedas. Entonces le dije, ok, ¿no? Yo, tranquila. Pasó como media hora y me llaman para la tomografía. Entonces me llevan en la silla de ruedas hasta la máquina. Me dicen, cuando ya entro a la máquina, me dicen eso, aguante el aire. Y yo ya no podía aguantar el aire. Me sacaron la tomografía, al rato me sacaron los análisis, pasaron como 4 horas. Y el doctor, nada de aparecer ya en la zona donde me habían puesto a mí. En una de esas, un señor, que él estaba con oxígeno, agarra y llama a un técnico, enfermero, y dice, por favor, quiero al doctor porque quiero irme a mi casa. Quiero mi alta porque no me están dando nada. Y es lo que yo había visto, que el señor sí tenía oxígeno y también tenía la vía para ponerle medicina. Pero el señor, la verdad, yo lo veía, él se paraba, se iba al baño, venía, lo veía bastante bien. Yo lo veía bastante bien, pero yo no sabía cuánto él saturaba. Entonces viene el doctor y yo le digo, doctor, yo también quiero mi alta voluntaria, porque ya había pasado 4 horas de que me sacaron la tomografía, análisis, 4 o un poco más. De repente yo no tenía ni reloj ni celular en ese momento. Entonces el doctor viene, firma mi alta, firma la alta del señor, se acerca al señor y le dice, ya está, o sea que ya firmó, que solo le faltaba firmar al señor. El señor le dice que, el doctor le dice al señor, si usted se va, usted se puede morir porque usted está muy mal. El señor, me imagino que él se sentía bien y se decidió y se fue. Ok. Luego se acerca a mí el doctor y me dice, tú tienes el 50% de tus pulmones comprometidos. Uy, pero eso para mí me asustó mucho porque ya, o sea, ya había tenido una experiencia el año pasado. 2 de mis tíos fallecieron por COVID. Entonces él me entregó el alta para yo firmar y yo le dije, bueno, no voy a firmar, no me voy a ir porque si yo me voy a mi casa me voy a ir a morir. Entonces sí, me dijo, sí, porque esto no es un juego, me dijo. Y se fue. Pero antes de irse me dijo, si tú te vas, la invermentina no sirve, la citromicina no sirve. Y se fue. Entonces yo dije, pero eso me dieron en el seguro, ¿no? Bueno, el doctor ya se metió a atender a más pacientes, me imagino, porque había muchos pacientes.
pasó como 3-4 horas más y me llaman y me dicen me llaman como triaje, por así decirlo, pero me ponen la vía y me inyectan lo que es el anticoagulante. O sea, yo sabía que el anticoagulante es muy importante cuando uno tiene el COVID. Entonces yo con eso yo me quedé tranquila, la verdad. Solo me pusieron la vía, no me pusieron medicina, no me pusieron nada más. Tenía la vía ahí para cuando el doctor indique qué medicina me tocaría poner, ¿no? Ya. Llegó la noche, se habían hecho cambio de turno y a mí no me hacían nada. No me ponían oxígeno. Ya en la noche me conectaron un suero, me parece, porque no había tomado agua. Entonces para no deshidratarme me pusieron, ¿no? Entonces yo al turno nuevo que entró le dije que me quería ir a mi casa porque no habían hecho nada desde que llegué, solo la tomografía y bla bla bla. A lo que el chico me dice, ¿y esto qué le queda? No te puedo decir. Le dije, sí podría irme, si te llaman a mis papás, ellos pueden venir a recogerme. Bueno, habló con su jefa, que no sé si es técnica, enfermera, doctora. Y vino, me vio, empezó a buscar mi historia y me dijo, no, tú te vas a ir a piso. Y efectivamente pasó media hora, ¿será? Consiguieron un balón de oxígeno pequeño, me conectaron al oxígeno pequeño y yo, me sentí un alivio y me llevaron a piso, me internaron, ¿no? En cambio quiero aclarar de que en emergencia había mucha gente adulta, muchos viejitos, pero el personal, los que limpian, enfermeras, técnicos, atienden muy bien, tienen mucha paciencia con todos. Había gente que pedía agua y le traían una botella de agua. Entonces como vieron que te daban agua, y a todo el mundo que tenía sed pedía agua. Yo en lo personal no tenía sed, yo no pedía agua. Nos daban también comida en emergencia, nos daban el desayuno, almuerzo y cena. Bueno, ya, a mí me llevaron a piso, me conectaron en ese momento a 5 de oxígeno. Luego ya en la última ronda me bajaron el oxígeno a 1 y ahí me había estabilizado. Entonces yo estaba con la ropa que había llegado, yo me he hecho, duermo, ese día me eché boca abajo porque yo sabía que boca abajo era mejor, ¿no? Para la saturación. Estaba saturando 95 me parece. Entonces ya al día siguiente que amanece, yo quiero orinar. Me desconecto la cánula y me voy al baño. Vuelvo. Me cansaba, pero tenía que ir al baño. Y una de esas que me para el baño es mi compañera de cuarto. Era una señora. Y veo que la señora tenía celular. Entonces le digo que por favor me preste. Me comunico con mi hermana. Le digo, mira, veo que sí se permite celular. Mándame celular. Mándame... Creo que le pedí una almohada. O sea, le pedí las cosas que yo necesitaba, ¿no? Me llegaron las cosas. Entonces ya ese mismo día, yo en la tarde noche me agité porque me paré al baño varias veces. Ya no estaba en 1 de oxígeno, estaba en 5. Dormí con 5 y el día siguiente, y ese día, la segunda noche, ya no pude echarme boca abajo porque ya me agitaba mucho. No podía, si yo estaba echada y no podía hacer así de costado ni del otro costado porque ya me incomodaba mucho. No podía, yo sentía que me ahogaba. Entonces ya al día siguiente ya a los 5 ya no me ayudaba. Ya me pusieron 10, después 10 no me ayudó y me pusieron a 15. Entonces ya no estaba con la cánula venasal, sino estaba con la bolsita que tenía, con la mascarilla que tenía una bolsita. Ese día llega el doctor, hace la ronda y me dice de que me iban a pasar al 4.º piso y me iban a poner en un sistema de que me iba a dar más ventilación. Yo desconocía totalmente porque yo pensé que 15 era lo máximo.
Y me dijo, y me explicó de que yo era prioridad 1 por mi edad. Entonces bueno, yo le dije, ok, ¿no? Si me tienen que llevar allá, ok. Entonces ese mismo día en la noche, yo estaba con 15 de oxígeno y estaba con la mascarilla. Me dicen de que ya me iban a mudar de piso, ¿no? Me traen la silla de ruedas para bajar de la cama y me lleven. Sufrí, me ahogaba, sentía que no podía respirar. Me conectaron un balón de oxígeno, pero fue horrible porque el movimiento de sentarme en la cama, de bajar, no podía. Bueno, con la ayuda de las dos técnicas que en ese momento me ayudaron, pude. Me senté. Todas mis cosas que me habían mandado, me las puse en una bolsa y me ayudaron a llevarlas hasta el cuarto piso. Cuando yo llego al cuarto piso, yo estaba... Yo entro al cuarto piso, al pabellón del cuarto piso, y veo que dice UCI. Entonces dije, miércoles, me asusté un poco, la verdad. Pero dije, bueno, pues si me toca. O sea, yo pensé que de repente me iban a poner el ventilador mecánico, ¿no? Y bueno, yo estaba mentalizada de que si me toca eso, de que si necesito eso, tengo que hacerlo, ¿no? Entonces yo llegué y ahí me explicaron, antes de conectarme, de que me iban a poner una cánula de alto flujo en una maquinita. Y eso ya no me iba a dar 15 de oxígeno, sino me iba a dar, eso me iba a dar 30, 60, 90 de oxígeno. Y eso me iba a ayudar mucho, ¿no? Entonces yo dije, ok. Y me dijeron, pero primero tienes que echarte en la cama. Yo estaba conectado a un balón de oxígeno pequeño. Entonces otro súper esfuerzo para subir a la camilla. Pasito a pasito lo logré. Y repito, el personal tenía mucha paciencia, y no solo a mí, sino a todos, porque no he visto a ninguno que traten mal o que no les tengan paciencia. Y ya cuando yo subí al cuarto piso, ya estaba en un cuarto donde solo era yo, ya no tenía compañeros. Entonces cuando me conectaron a esa máquina, me ayudó mucho. Y el aire no era frío, o sea, eso podía regular la temperatura y el aire, o la cantidad de oxígeno, ¿no? Entonces ese mismo día que me conectan, al rato yo siento de que entra agua por mi nariz, me ahogó. Y yo me asusté y empecé a toser, me empecé a agitar, empecé a toser. Entonces cuando yo tosía y estaba desesperada, yo sentía que mi pecho se cerraba y no me entraba oxígeno. Yo no sé si me había puesto morada porque yo no me he visto, pero no me entraba oxígeno. Yo sentí que me moría. Yo dije, acá me muero, ¿no? Entonces justo para mi suerte estaba una enfermera. Entonces la enfermera me agarra, no recuerdo si me abrazó o me agarró y me dijo, me explicó, ¿no? Me dijo, tienes que estar tranquila, porque si, me dijo, si tú vuelves a hacer esa crisis, te mueres. O sea, así me dijo en ese momento que yo estaba así tosiendo, de que ella también pasó por eso, que ella también tuvo el COVID y que fue horrible. Entonces yo en ese momento yo decía, Dios mío, o sea, yo hablaba, tosía, no podía respirar, pero decía, Diosito, por favor, ayúdame. E incluso yo estaba hasta medio delirante, decía, mamá, yo llamaba mamá. Y mi desesperación, yo decía, mamá. Fue horrible porque yo me sentía morir. Yo pensaba en mi hijo, que ya no iba a poder verlo. Muchas cosas, mi hijo tiene 6 añitos. Bueno, eso fue un momento bien feo. Bueno, en ese momento que yo estaba hablando, Diosito, ayúdame, yo sentí la presencia de alguien, imagino es Dios, que me daba fuerza. Entonces cuando yo empecé allá a tranquilizarme, yo sentía como mi pecho que yo sentí que se había cerrado, como que se iba abriendo y me empezaba a entrar el oxígeno. Y resulta de que esa maquinita como que suda y acumulaba agua. Entonces cuando llegaba a un tope, el agua salía por la cánula, ¿no?
ese momento destapó y hizo botar el agüita de la cánula, ¿no? Yo vi cómo lo hizo, o sea, yo medio vi. Intenté hacerlo después y no podía, era muy fuerte y yo no tenía muchas fuerzas. Entonces cada vez que yo veía que ya tenía agüita eso, yo prestaba el timbre y venía alguien y me ayudaba y lo hacía. Al día siguiente pasó lo mismo. Yo no había dado cuenta, o mejor dicho, cada vez más rápido se llenaba el agua, ¿no? Si duraba el tal al comienzo 5 horas, ya después duraba solo 3. Después ya me duraba solo como 1 hora. No podía dormir. Cabeceaba y cuando yo sentí un poquito, me despertaba, me sacaba eso. Y ya yo después aprendí a desconectar y a botar el agua, ¿no? Entonces para yo no estar llamando a las enfermeras porque no era la única paciente. Estuve con esa cánula, no sé si 4, 5, 6 días, no recuerdo bien. Pero cuando yo ya empecé a estar tranquila y no desesperarme, había momentos que me quedaba sin el oxígeno porque tenía que desconectarme la cánula, sacar la manguera, sacudir para botar el agua. Yo me quedaba sin oxígeno como 1 minuto y eso es, o sea, 1 minuto es un montón para alguien que está mal, como yo, ¿no? Entonces yo estaba tranquila, trataba de respirar, no podía respirar, sentía que no entraba mucho aire, pero estaba tranquila. Entonces ya no hacía crisis. Entonces desde que yo entré en razón de que tenía que estar tranquila para no morirme, porque en eso de que tú no puedes respirar, empiezas a toser, luego se te llama y te atoras y generalmente mucha gente muere así. Bueno, yo empecé a recuperarme. Ya de los 90 que yo llegué con oxígeno, ya me empezaron a bajar. Luego estuve otra vez con mascarilla y con la bolsita de reservorio. Estuve como 3, 4 días, me parece, con eso. Y bueno, ya empecé a recuperarme. Hay un dato que me he olvidado. El primer día que estuve hospitalizada ya en cama, yo podía comer. El segundo día que yo ya estaba un poco, ya había empeorado, yo no podía comer. ¿Por qué? Porque era o comer o respirar. Porque si yo comía, yo ya no podía respirar. Yo sentía que no podía respirar. Entonces lo único que hacía era en las sopas, trataba de tomarme de poquito a poquito el líquido de la sopa. Y en las mañanas cuando llegaba el pan, mojaba un poco de pan con la leche, cuaque, con lo que den. Y comía solo un poquito como para que mi barriga no esté vacía. No podía comer. Venía comida rica, la verdad. Y no podía comerla porque no podía respirar. Cuando estuve con la cánula de alto flujo, tampoco podía comer porque aún yo tenía como, no sé, si inflamado, cerrado. Y no podía. Esa cánula de alto flujo me hizo una herida acá. Aún tengo como una cicatriz aquí. Me hizo una heridita acá. Y me ardía. O sea, los últimos días tenía la herida y tenía eso encima. Pero o era aguantar el dolor de la herida o no respirar. Así que ni modo, yo seguía con eso. Cuando me pusieron la máscara en la bolsa, tampoco podía comer. Porque tenía que sacarme la máscara y comer. Y yo tenía mucho miedo. Entonces yo me la sacaba, tomaba un poquito de la sopa y me lo ponía. No, o sea, el meterme en la comida perdía mucho tiempo, la verdad. Y yo tenía miedo todavía. Entonces tomaba líquidos así, ¿no? Ya después yo fui mejorando y ya me pusieron una cánula de una cánula binasal normal. Ya yo ahí, recién ahí, que fueron como los últimos 6 días de que estuve en el hospital, y ahí empecé a comer. Cabe resaltar de que las enfermeras o técnicas siempre entraban y te preguntaban, ¿ya comiste? ¿Necesitas algo? Me decían, tienes que comer por tu recuperación, ¿no? Yo trataba de explicarles de que no podía y bueno,
me entendía. Yo estuve, desde que subí, ¿no? Desde mi segundo día hospitalizada, yo estuve usando pañal porque no podía pararme y porque la chata, el esfuerzo que hacía para de alzarme y que me ponga la chata me agitaba mucho. Entonces con el pañal al menos lo hacía menos veces. Las técnicas y enfermeras tenían mucha paciencia. Me cambiaban el pañal, me limpiaban, me lavaban muchas veces. Venían, me pasaban trapitos porque yo no podía mojarme mucho. Y así. Yo veía que algunos pacientes no podían comer. Entonces ellas les daban de comer, ¿no? Bueno, mi último día en el cuarto piso, o sea, en el piso que decía UCI, me hicieron mi rehabilitación. Un doctor que tenía también una paciencia muy grande me hizo la rehabilitación, me enseñó 3 tipos de respiraciones, que eso me ayudó un montón para yo recuperarme. Ese mismo día me pasaron al piso 9, ya que era como que de observación nomás, porque yo ya estaba bastante mejor. El primer día en el piso 9 yo aún necesitaba ayuda para sentarme. O sea, yo no podía hacer el esfuerzo de por mí misma sentarme. Yo necesitaba que alguien venga y mueva la manivela de la camilla, para que la camilla se doble y yo pueda sentarme a comer. Tocaba el timbre, venía, me decía, ¿qué necesitas? Y yo le decía, solo quiero sentarme, por favor. Ya, pum, me decían eso. Llamaba para el cambio de pañal también. Todo bien. Ya el segundo día en el piso 9, yo intenté por mí misma sentarme, porque estaba la cama casi echada. Casi todo el tiempo yo dormía. Esta es la cama y yo dormía así, más o menos. Para comer me ponían así, ¿no? Pero casi yo dormía así. Pero ya los últimos días en el hospital ya estaba así. No estaba echado del todo, sino ya estaba así, más o menos. Entonces, ya en los últimos días yo me agarré de las barandas de la cama, hice el esfuerzo de sentarme. Me mareé un poco, la verdad, y me agité un poco. Entonces yo empecé como que estaba con la cánula vena, ¿sabes? Y empecé a respirar, ¿no? Estaba tranquila, porque ya sabía que el secreto de todo era mantener la tranquilidad. Eso juega mucho en contra. Si uno entra en nervios, es más fácil que empeores y tu recuperación va a ser más lenta. Bueno, estuve como 2 minutos así, respirando, ¿no? Y ya, me puse a comer, todo bien. Luego me mantuve sentada un rato porque había comido recién. Luego yo me echaba, luego yo me iba, me sentaba. Bien. Al cuarto día, vino una enfermera muy amable y me dice, ¿te has bañado? Yo le dije, desde que entré no, porque la verdad no me he parado. No me había parado desde entonces. Entonces me dice, ya, hoy te vas a bañar. Y yo tenía mucho miedo. Pero me dijo, poco a poco te vas a bañar. Agarró, trajo una silla grandecita, la verdad, y la metió a la ducha. Y yo le dije, no tengo shampoo, porque tampoco quería bañarme, la verdad tenía mucho miedo. No porque... O sea, tenía mucho miedo de que me pare y me agite, no sé. Y la señorita trajo un balón de oxígeno pequeño. Me dijo, acá tengo para conectarte al balón de oxígeno. Y ya se me dio más tranquilidad porque yo ya estaba, creo que estaba en 5 o 4 de oxígeno. O sea, el balón de oxígeno pequeño era suficiente. Y me ayuda a parar, bajar de la camilla. Me quita el oxígeno y me dice, ¿cómo te sientes? Y yo le dije, no me mareaba, pero me sentía débil, pero no débil de la cabeza, sino mis piernas, débil porque yo soy gordita. Y las pantorrillas me dolían horrible. Y me dijo, ok, ¿te conecto el balón de oxígeno o quieres intentar así?
y a mí no me faltaba mucho el aire en ese momento. Entonces yo le dije, vamos a intentar así. Si es que necesito más oxígeno. Ay, sacó el tiempo de mis videos. Voy a cortar y voy a hacer otro video. Ya. Entonces me ayuda, ¿no? Me da apoyo para caminar despacito hasta la ducha. Yo estaba dentro de mi cuarto también, ¿no? Entonces me dijo, ya, me sentó. Yo abrí la ducha, agua caliente, obviamente, temperada. Uy, qué rico sentir el agua. Me he bañado sentada. Lo que sí me dijo que no me podía demorar mucho porque como me iba a bañar después de todo el tiempo que estuve internada. Y como he estado echada todo el tiempo, era un poco... no podía estar tanto tiempo en el agua, ¿no? Y yo quería quedarme ahí. Entonces ya me consiguió el champú, yo tenía el jabón. Y ya me pude bañar. Al salir ella me cambió de bata, cambió toda la ropa de la cama, porque aprovechar de que yo me había parado de la cama. Y ya. Y me dijo, ¿quieres seguir usando pañal o intentamos con la chata? Entonces yo le dije, bueno, mejor intentamos con la chata, ¿no? Porque, o sea, yo sabía y sentía que ya me estaba recuperando. Entonces ella me dijo, no, me dio esa opción. Entonces le dije, ya, intentemos con la chata. Y pues, si cada vez que yo tocaba el timbre venían corriendo y me ponían la chata, me aseaban, todo excelente. Ya 2 días después me quitaron el oxígeno y ya los últimos días ya yo entraba a bañarme, pero ya ya parada, yo quité la silla y así poquito a poquito me ayudaron bastante y ya yo me pude recuperar, ¿no? Yo salí de alta el viernes 12 de febrero. El lunes anterior de que yo salga de alta, no, el lunes, que serían que 9, a ver, 12, 11, 8. El lunes 8 de febrero hago una videollamada con mi mamá y mi hermana. Y mi mamá me cuenta de que mi papá estaba internado en el mismo hospital que estaba yo. Entonces, yo sospechaba algo porque cada vez que yo preguntaba por mi papá, me decían de que está bien, está descansando, 1000 cosas. Entonces, yo sospechaba de algo, pero entendía de que si no me decían algo era para no preocuparme. Entonces, como yo tenía mi celular, yo me ponía a revisar el Facebook de toda la familia, sus hermanos, mis primos, mis tíos, su cuñado, mi mamá, mi hermana, amigos. Me puse a revisar el Facebook de todos y nadie ponía nada. Entonces dije, bueno, estará bien, ¿no? Entonces mi mamá, mi hermana me confianza de que mi papá estaba internado. Entonces yo en ese momento me preocupé un poco, pero así al toque me dicen, tu papá está mejor que tú. Tu papá de repente mañana le dan de alta, me dice, él está sin oxígeno ya 3 días. Entonces eso me dio tranquilidad. Pero ese mismo día me empezó a dar ansiedad. ¿Por qué? Mi papá no tenía el celular. No se lo mandaron a él. Entonces me dio ansiedad porque mi papá entró al hospital 4 o 5 días después de que yo entré. Entonces él entró al hospital sabiendo que yo estaba grave, porque cuando comunicaba el doctor a mi familia de mi estado de salud, les decía que yo estaba muy grave. Y efectivamente, o sea, ya yo después he escuchado los reportes, porque mi hermana grababa todos los reportes, ¿no? Le decían que estaba grave, que lo que a mí me afectaba era mi sobrepeso, porque yo tengo sobrepeso. Pero mi punto a favor era que yo era joven. Y con todo lo que yo he estado, o con todo lo que he tenido contacto en el hospital, yo he sido la más joven. 28 años tengo. Entonces, mi preocupación y mi ansiedad era hacerle saber a mi papá de que yo estaba también sin oxígeno, en que también estaba bien. Entonces yo a las enfermeras, que repito, eran muy amables, en las enfermeras técnicas, yo les decía que yo quería que le hagan saber a mi papá
Mi mamá me había dicho el piso, la cama en que estaba mi papá. Entonces los enfermeros me decían, ok, vamos a tratar. Pero no, nunca me pudieron ayudar con eso. Y después me explicaron de que ellos están en ese piso y ellos no tienen contacto con otro piso. O sea, ellos no pueden ir a otro piso. Bueno, el día siguiente me llama mi mamá, me dice que efectivamente a mi papá le dieron el alta, ¿no? Y yo no puedo, o sea, yo por más que ya me podía parar a la cama, de mi cama al baño, no, ya no usaba chate, ya iba al baño, pero aún me agitaba un poco. No podía ver a mi papá, entonces solo hicimos videollamada apenas salió el del hospital, ¿no? Y bueno, le dije, mira, yo también estoy sin oxígeno, ¿no? Ya. Hablando con mi papá, ya acá en casa, me cuenta de que cuando él fue a emergencias, él tampoco su saturación bajaba de 92, 93, así como estuve yo. Pero solo que a él lo tuvieron 3 días en emergencia sin oxígeno. Al segundo día le dieron una camilla, pero lo tenían en emergencias todavía. Y sin oxígeno. Entonces él se paraba el baño, él iba y venía del baño, no se agitaba. Pero el tercer día, que ya se paró el baño, como que se descompensó. Y empezaron a monitorearlo más. Entonces como él se agitó, y como él estuvo estable, ¿no? Pero se agitó más, se descompensó, lo llevaron ya lo internaron, ¿no? Y mi papá no usó más de 4 líneas de oxígeno, no subía. Y él dormía, él me comenta que dormía boca abajo y está feliz con la atención del hospital, el hospital Rebagliati. Yo salí el 12, mi papá salió un martes y yo salí un viernes de alta. Hasta el día de hoy el hospital nos llama para hacernos seguimiento de cómo está nuestra recuperación. Llaman a mi papá, me llaman a mí, nos llaman diferentes doctores. El de su piso lo llama él, el de mi piso me llama a mí. A mí, como yo estuve en UCI, en el piso UCI, estuve de gravedad, yo voy a tener rehabilitación virtual. Ya me llamaron, ya me dieron las fechas, todo eso. A lo que me voy, y la idea de hacer ese video y contar mi experiencia es únicamente para hacerle saber a la gente de que es mejor ir a un hospital, de no tener a tu paciente en casa, es muy peligroso. El año pasado mi familia es grande y todos hemos correteado por oxígeno para un tío, porque uno estaba en el Rebagliati y mi otro tío estaba en casa. Él tenía miedo de ir a un hospital, él no quiso ir a un hospital. Entonces nos fuimos a Cantacallao, nos fuimos al sur por el grifo aquí al frente, que había una planta de oxígeno. Nos fuimos a San Juan de Miraflores. Nos hemos ido a 1000 lugares. Al comienzo conseguíamos oxígeno. Un día, un domingo, que se fueron mi papá, mi tío, un primo o 2 primos, no me acuerdo cuántos fueron, con los balones de oxígeno a llenar oxígeno. Se fueron como a las 7 de la noche. En ese lugar llenaban 80 balones de oxígeno diarios. Entonces se fueron como a las 7 de la noche para hacer cola toda la noche para que en la mañana le llenen los balones. Cuando ellos van, ya habían más de 100 personas haciendo esa cola. Por internet yo logro contactar con una persona que estaba vendiendo cola. No estoy de acuerdo con eso, pero fue lo único que nos salvó ese día. El chico nos vendió cola y pudieron recargar, ¿no? O sea, tú en tu desesperación por salvar a tu paciente vas a hacer de todo. Pudieron recargar. Vinieron con el oxígeno como a las 5 de la tarde porque se demoraba mucho. Ese mismo día yo me fui con mi mamá y con el papá de mi hijo hasta Cañete, porque habíamos visto por internet, nos habían dado un dato de que había oxígeno.
Entonces nos fuimos a averiguar porque no teníamos un balón disponible para llevarlo a llenar en casa. Encontráramos. Llegamos al lugar. Preguntando, llegamos al lugar. Y sí, conseguimos el oxígeno. Pero no había oxígeno todos los días. Entonces por suerte me dieron el número. Entonces nos regresamos acá a Lima, ¿no? Al día siguiente, a los 2 días, juntamos los balones que teníamos. Al día siguiente, a los 2 días, una prima mía cae mal del COVID. Corretear por oxígeno. Por suerte ella también se le compraron balón de oxígeno. Y con el balón de ella y el balón de mi tío, nos fuimos hasta Cañete. Recargamos los balones. Y volvimos. Después me contacto con la persona de Cañete para oxígeno y me dice que no tenía, que le llegaba como que después de 3-4 días. Wow. Entonces, ¿qué hicimos? Nos fuimos a Huaral. Otra vez buscamos oxígeno. Encontramos, pero no era oxígeno medicinal, sino era oxígeno industrial, pero tenía una pureza del 98%. Contacto con un doctor. Voy a llegar a la familia, ¿no? Y me dice que está bien, que sí va a ser útil. Entonces recargamos los balones. Era más caro todavía, pero en Lima ya no había. Entonces ya recargamos los balones, regresamos para mi tío y mi prima, ¿no? A los días, no sé si al día siguiente, no recuerdo exactamente fechas, la esposa de mi tío se olvida ella siempre dejaba el balón que mi tío estaba conectado y se le ponía otro balón con la válvula ya conectada para que ella solo saque la manguerita de aquí y lo conecte aquí. Entonces, no sé por qué, como ella era prácticamente la única que estaba ahí con mi tío, porque los demás corríamos por oxígeno, medicina, lo que necesitaran, ¿no? Pero ella estaba atendiendo a mi tío. Ese día ella se olvidó de tener listo el otro balón con la válvula. Entonces, en ese momento de que ella demora, mi tío se pone morado porque se quedó sin oxígeno. Entonces ya no había forma de seguir en casa con mi tío como paciente. Mi papá le habló, nos fuimos corriendo al Casimiro Ulloa. En el Casimiro Ulloa nos dijeron que no podían atenderlo, su saturación estaba muy baja la verdad. Y nos dijeron, tienes que irte a un hospital. Y francamente teníamos miedo de los hospitales porque en la prensa tú sabes que no siempre dicen la verdad, ¿no? Y no teníamos tampoco el relato de alguien que haya estado en el hospital. Entonces, llegamos al hospital de Ate. Ese mismo día, ese mismo rato, mi tío con oxígeno, creo que saturaba 88, 89, no sé. Lo aceptaron, entró y lo conectaron. Mi tío ya fue muy tarde al hospital, porque fue muy tarde. Estuvo 1 semana y 2 días me parece en el hospital y llaman para darnos la noticia de que él había fallecido. Al día siguiente fallece mi tío que estaba en el Revalidate. Fue muy feo y muy doloroso para la familia. Ahora, repito, cuento todo esto para que sepan lo importante que es ir a un hospital. Y hay que tenerle fe al hospital y al personal médico. Ellos quieren salvar vidas. Me garantiza que quieren salvar vidas. Se tratan muy bien. Le tienen mucha paciencia. Si mi tío Jaime lo hubiéramos llevado desde un inicio al hospital, mi tío estaría vivo. Mi tío estaría aquí con nosotros todavía. Lastimosamente se tomaron malas decisiones y no quisiera que le pase a nadie más, porque es muy feo y angustiante tener a tu paciente y ver lo que se está muriendo en casa. Mi otro tío Ricardo, que estuvo en el Revalidate, también
él no comunicó que él estaba mal. Vivimos en Surquillo, pero en diferente casa. Entonces nos enteramos muy tarde, porque si nos hubiéramos enterado antes, se hubiera actuado antes también. Pero bueno, ya están las cosas hechas. Mis titos están en el cielo, son nuestros angelitos. Yo les rezaba mucho a ellos cuando yo estuve mal. Ahora, en el hospital, cuando yo estuve internada, que entré un viernes, entré el 26, no recuerdo, a martes creo que era, al viernes o al domingo siguiente, 2 primos míos entran al hospital de ATE. Mi prima saturando 88 y su esposo saturando 92. Los dos se quedaron internados. Ese mismo día en la noche, o al día siguiente, va otra prima y también se queda internada en ATE. Entonces yo le preguntaba su experiencia, ¿no? 2 de ellos salieron de alta, se quedaron de 4 a 5 días. Mi otra prima está en UCI, está con ventilador mecánico, ya tiene bastantes días ahí, tiene una mejoría leve. Pasa que ella también fue saturando 85, 84. Entonces ya con eso se perdió mucho tiempo. Ahora está mejorando poco a poco. Sabemos que la recuperación va a ser lenta, pero no importa que la recuperación lenta, pero que se recupere. Es joven y bueno, tenemos mucha fe de que así va a ser. Y bueno, la experiencia de mis primos es que te atienden muy bien. No hay que tenerle miedo a los hospitales, te atienden muy bien. Como yo digo, puedes tener tu celular, no te lo van a prohibir. Lo que sí te dicen es bajo tu responsabilidad. Si se pierde, no puedes hacer nada. Pero mira, yo he tenido mi celular, mi cargador, mis cosas y no se me ha perdido nada. La gente es muy cuidadosa con todo. Bueno, cuando me he mudado de piso, todas mis cositas los ponía en una bolsa y todo bien, pues. Y esa es la experiencia mía, de mi papá y lo que me han contado mis primos, ¿no? Si tu paciente en casa empieza a saturar menos de 95, preocúpate y ve al hospital. Si te pasa como a mí, y que vas, por ejemplo, a Angamos y te regresan, insiste. Si no te hacen caso, vete a un hospital más grande. Y es mejor un hospital. En el Revalidati tienen plantas de oxígeno. En el DEATE tienen 2, creo, plantas de oxígeno. Oxígeno no te va a faltar. No te va a faltar oxígeno. Es mejor estar en un hospital donde tienen todo el equipamiento. Todo el equipamiento tienen ahí. Te aconsejo que si vas a ir a un hospital, llévate una mantita. No muy grande, pequeña, una mantita. Llévate zapatos para meter, no zapatillas sino zapatos solo para meter. Vete con medias. Llévate otro polo, pero no para que te estés sacando el polo y poniendo, sino porque tú no puedes hacer mucho esfuerzo, sino para que te lo pongas en el pecho, porque muchas veces nos hace sudar la misma enfermedad. Y mantente tranquilo, porque si te desesperas, si te asustas, es peor. Te lo digo por experiencia propia. Yo casi me he muerto porque entré en desesperación, así entré como en crisis de nervios. Yo sentía que me moría. Y cuando yo empecé a mantener la calma, empezó mi recuperación. Por favor, piénsenlo bien, analicen bien todo y tengan cuidado con los doctores que contratan en casa. Porque hay mucho charlatán. A mi tío Jaime lo estuvo atendiendo un doctor que venía aquí y cobraba carísimo. Él lo veía personalmente. Y antes de que mi tío lo lleváramos al hospital un día antes, nos dijo que le dijo a su esposa, tu paciente se ha recuperado en un 30%. Y mi tío llegó al hospital con el 95% de sus pulmones comprometidos.
Entonces es un mal doctor, solo quería sacar dinero, porque incluso él también ofreció vender oxígeno, 1000 soles el oxígeno, por un balón de 10 metros cúbicos, solo el oxígeno, 1000 soles, ¿puedes creerlo? Después lo bajó a 800, porque lo pedíamos constantemente, cuando ya no conseguíamos se le pedía, pero bueno, es un desgraciado. Y así hay muchos charlatanes, y uno en su desesperación por querer salvar a tus pacientes se empresta dinero, vende sus cosas, todo, y va a ser en vano. Es mejor un hospital. Bueno, espero que mi testimonio, ¿no?, ayude a la gente, y nada más. Yo estoy agradecida, muy agradecida con todo el personal del Hospital Revalgati que me atendió muy bien, que atendió muy bien a mi papá. Y nada, gracias por ver el video, es súper largo, la verdad no pensé que iba a hablar tanto, pero hay que tener mucha fe. No pierdan la fe, oren mucho, toda mi familia, amistades, amigos de mi familia, todos han estado orando por toda mi familia, porque toda mi familia se infectó por COVID, ¿no? Pero estuvimos graves, yo, mi papá, mis primos. Ahora tengo una tía que también está internada, y pues está internada en el Revalgati. Yo le tengo mucha fe a ese hospital, y esperemos que todo salga bien. Por favor, piensen muy bien y no arriesguen a tener a su paciente en casa. Bueno, me despido.